nombre completo es Brenda Melissa Aguilar Martínez. Soy mejor conocida como Melissa, con doble S. Y soy de Joyitas, Villa de Álvarez. Es un pueblo que está al norte de Villa de Álvarez. Y toda mi infancia me la he pasado viviendo en ese pueblo, pero cuando tuve la oportunidad de salir, porque solamente preescolar y primaria hay ahí, entonces cuando tuve la oportunidad de salir a estudiar la secundaria, el bachillerato y la licenciatura, pues dije, no, es que hay un mundo fuera de Joyitas. Y es algo que me ha gustado descubrir, y por lo mismo es como que me han dicho culta, ¿no? Por la cuestión de que estudié la licenciatura en Letras Hispanoamericanas, y es que cuando me preguntan qué se hace en esta licenciatura, pues yo solamente les respondo leer. Porque si les comienzo a platicar lo que hago, lo que son mis actividades, es algo que todavía no se conoce, o es una licenciatura que apenas comienza a florecer, porque realmente en mi generación comenzamos como 22 alumnos, más o menos, y terminamos 17, pero se nos incluyeron otros alumnos, otros estudiantes de otras generaciones. Entonces, realmente, pues, se necesita darle como una mayor difusión a lo que es la literatura. Bueno, estudié en el bachillerato 4, en el área de técnico físico matemático. Entonces, pues sí, fue un dilema, porque estaba entre estudiar arquitectura o estudiar letras. Y entonces, cuando mis papás me preguntaron pues que hacia cuál rama me iba a ir, pues yo les dije letras. Y me dicen, ya estuviste 2 años, ya te esforzaste para eso, o sea, ¿por qué no continúas como arquitecta? Y les dije, no. En el bachillerato fue que me di cuenta que quería estudiar letras, porque una amiga se me acercó y me dijo oye, o sea, este libro te lo recomiendo. Era una saga juvenil, la cual en ese tiempo estaba como de boga, porque eran los Juegos del Hambre justamente. Entonces yo le dije, no, es que no, yo no leo. Y me dice, pero pues no pierdes nada leyendo este libro. Y le dije, bueno, está bien. Entonces yo me acerqué a la literatura por medio de las sagas juveniles, que hay muchos lo consideran como literatura barata, pero yo diría que es un medio para acercar a los adolescentes que no leen, porque sí hay que librarnos de estos prejuicios de que pues hay literatura basura y hay literatura culta, pero cuando tú eres promotor de la lectura, hay que respetar lo que el otro lee, a lo que a los otros les interesa. Cuando yo llego a la licenciatura, lo primero que me preguntan es de cuáles eran mis libros favoritos, ¿no? Entonces, o sea, el que yo haya dicho que uno de mis escritores favoritos era Paulo Coelho, fue como de, o sea, no, o sea, eso no es lo que estamos buscando. Me hicieron sentir mal, me sentí mal, pero después comprendí que no tiene nada de malo, o sea, no todos
corren con la misma suerte de contar con una familia lectora que te impulsa a leer. Y este fue mi caso, o sea, yo de niña, pues en casa no se tenían libros. Y esto, o sea, es algo que sí he comprendido, y es que no debemos de romantizar la pobreza, pero también debemos de denunciar las desigualdades sociales, porque tener un libro justamente en casa es un privilegio. Uno de los ejes de la licenciatura es el fomento a la lectura, justamente, y por ese camino yo es que he decidido irme, porque es una licenciatura en edición, para docencia, investigación y fomento. Entonces, hace 2 años, una doctora nos preguntó sobre cuál eje nos íbamos a dirigir. Yo comenté que fomento. Igualmente es un eje que todavía no se valora. O sea, está valorado la investigación y la docencia, pero el fomento no. Actualmente tengo el proyecto que se llama Colibrí Literario, a través del cual hago el fomento a la lectura de escritores indígenas, dirigido para niños de primera y segunda infancia. Y me he dado cuenta que esto es realmente lo que me apasiona. O sea, el contagiar la lectura, el de decirles, miren, México tiene a escritores ya consagrados, pero hay que darle la oportunidad a los escritores indígenas. Y hay que hacer valorar las lenguas que tenemos. Vengo de un hogar sin privilegios, entonces quiero que las voces de los que son ignorados se escuchen. Me llegó una llamada de David Alba para proponerme colaborar con su grupo Jimase, que pues son niños en su mayoría de segunda infancia. Y a raíz de eso, o sea, antes de la pandemia, 2 semanas antes de la pandemia, yo estuve trabajando con los niños de Jimase, lo que era el fomento y la escritura creativa. Hubo resultados increíbles en el trabajo de la escritura. Pero desafortunadamente nos llega la pandemia y dije, o sea, no voy a obligar a los niños a tomar estas sesiones. En su momento, cuando termine la pandemia, ya veremos. Cuando vi que la pandemia iba para largo, dije, pues me tengo que movilizar, o sea, el proyecto de Colibrí Literario no tiene por qué terminar con la pandemia, y me tuve que renovar, plantear mis objetivos, y entonces es que lancé convocatorias para, por ejemplo, que eran cuentos por videollamada. La mamá tenía que solicitar una cita para coincidir con los horarios, y entonces pues ya el niño me hacía la videollamada por WhatsApp y yo les leía. Entonces era de yo leerles un libro de algún escritor indígena, pero también le di la oportunidad a los niños de leerme. O sea, era de compartir ambos 15 minutos, 30 minutos, a veces se nos iba hasta 1 hora en videollamada. Después de esto dije, bueno,
Vamos a lanzar otra actividad donde ya no solamente sea individual o personalizada, sino que haya más niños. Y es que lancé la convocatoria para 6 sesiones. Hubo respuesta. Conocí más bien dicho, a Doménico de Yucatán y Agustina de Chile. Entonces, la virtualidad pues te da para conocer a otros niños de otros estados. Vamos por buen camino. Estoy conociendo lo que es el fomento a la lectura, pero no solo de hacer animación, sino de llevar a cabo o que se tome como una profesión y que se le valore. Tengo 2 publicaciones que están pendientes. Una es el cuento Sombra de Nadie, que se va a publicar en la antología Nuevas Letras Atenagóricas de Nuestro México, editado por la editorial Audacia de Guadalajara. Y en este cuento yo hablo de ese matrimonio infeliz que en su momento se dio porque eran 2 jóvenes que se amaban, pero que cuando ellos van a cumplir los 25 años de casados, la hija es quien se cuestiona renovación de votos matrimoniales o divorcio, porque ve la situación en la que están padre y madre, y no solo la pelea que hay entre los 2 adultos, sino que también la hija pues recibió maltrato, recibió violencia, principalmente verbal. Entonces eso es lo que está marcado en el cuento, y que al final hay esperanza. Otra publicación que está pendiente es el de un poema infantil, poemínimo, que se llama Reconócete, y es desde la voz, la voz lírica hace presencia a las mujeres, porque es de una hija hacia una madre, y reconocerse entre el linaje de las mujeres que están en su familia. Este poemínimo se va a publicar en el número 10 de la revista Lig Ibero, que está especializada en la literatura infantil y juvenil. Yo lo que trato de mostrar en mis escritos es la voz de las mujeres, principalmente. Estamos viviendo en un país donde las mujeres ya tienen voz, donde las mujeres ya no se quedan calladas ante las injusticias. Me doy a la tarea de visibilizar lo que ocurre a mi alrededor, y que no solamente donde la otra persona se puede ver en mis escritos, porque la literatura es eso, es una otredad.